Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación resolveré el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determine las componentes del eje X y el eje Y de la fuerza 1 y de la fuerza 2, ¿sí? Como datos tenemos este elemento que está sometido a dos fuerzas y nos pide calcular las componentes de estas dos fuerzas, ¿sí? No nos confundamos en algo, ¿sí? A pesar de que el plano esté inclinado, para nuestro diagrama de fuerza vamos a hacerlo como si este fuera vertical y este fuera horizontal, ¿sí? Cuando una pieza en este tipo de ejercicio está inclinada, esto es un poquito para hacerlos confundir un poco, pero nosotros no nos vamos a dejar confundir, así que vamos a trabajar es como si fuera una línea vertical y horizontal. Los ángulos sí vamos a respetar, ¿sí? Medidos del eje Y, 45 grados, y medidos del eje X, 30 grados, ¿sí? Eso sí vamos a respetar, ¿sí? Entonces, para el desarrollo de este problema, lo primero que estamos es el diagrama de fuerzas. Para esto, vamos a dibujar un plano cartesiano para la fuerza 1 y para la fuerza 2, ¿sí? Para entender mucho mejor esto. Entonces, dibujo mi fuerza 1, que yo sé que es de 200 newtons y su ángulo es de 45 grados, ¿sí? Entonces, primer paso, desde el final de este vector trazo una línea paralela al eje Y hasta que choque con el eje X, y otra línea paralela al eje X hasta que choque con el eje Y, con el objetivo de formar un paralelogramo, ¿sí? En este paralelogramo yo puedo ver la componente en el eje X y la componente en el eje Y de mi fuerza 1, ¿sí? Ahora estas componentes, recordemos que lados opuestos son iguales. La componente que está aquí es igual a la componente que está acá, y la componente de aquí es igual a la componente que está acá, ¿sí? Entonces yo debo dibujar estas componentes. Primeramente tienen que estar donde se encuentre el ángulo o el triángulo pitagórico, dependiendo del caso. En este caso yo sé que mi ángulo se encuentra aquí, entonces las componentes deben dibujarse aquí. Estas componentes deben respetar el sentido original de la fuerza. Esta fuerza 1, si nos damos cuenta, va hacia arriba y hacia la derecha. Entonces las componentes las dibujo justamente donde está en el ángulo y respetan el sentido original. La fuerza 1, que sería en el eje X, iría a la derecha, y la fuerza 1 en el eje Y iría hacia arriba. Así respeto el sentido de la fuerza y ya tendría las componentes de manera gráfica de mi fuerza 1. Lo mismo hago para mi fuerza 2. Primer paso, dibujo mi fuerza 2. Ahora trazo desde este extremo del vector, trazo una línea paralela al eje Y hasta que choque con el eje X, y otra línea paralela al eje X hasta que choque con el eje Y, con el fin de formar este paralelogramo. Así yo visualizo de manera gráfica la componente en el eje Y de mi fuerza 2 y la componente en el eje X de mi fuerza 2, ¿sí? Recordemos que los lados opuestos son iguales, es decir, este lado de aquí es igual de acá y este lado de aquí es igual al lado que está acá. Entonces dibujo las componentes. ¿En dónde las dibujo? En donde se encuentre el ángulo. En este caso el ángulo se encuentra aquí, así que las componentes en el eje Y dibujaré aquí, y la componente en el eje X dibujaría aquí. Y estas componentes deben respetar el sentido original de la fuerza. En este caso mi fuerza 2 va hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces la fuerza 2 en el eje Y iría hacia arriba y la fuerza 2 en el eje X iría hacia la izquierda. Y así estaría respetando el sentido original de la fuerza. Y ya tendría de manera gráfica las componentes de mi fuerza 2. Entonces en el diagrama de fuerzas iría mi fuerza 1 con sus componentes y mi fuerza 2 con sus componentes, ¿sí? Ahora voy a hacer el cálculo de estas componentes de manera matemática. Entonces, ¿cómo comienzo? Primeramente nos vamos al diagrama de mi fuerza 1, ¿sí? En el diagrama de mi fuerza 1, ¿qué me dan? Cuando yo deseo encontrar las componentes de una fuerza y me da su ángulo, yo debo aplicar las funciones trigonométricas seno y coseno, ¿sí? Entonces comencemos con la función seno. Siempre yo comienzo con la función seno. Entonces el seno de 45 grados va a ser igual al cateto opuesto, que sería mi fuerza 1 en el eje Y, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza 1. Entonces aquí colocaría seno de 45 igual a mi fuerza 1 en el eje Y sobre mi fuerza 1. Como yo deseo despejar mi fuerza 1 en el eje Y, así que de esta variable debe estar al lado izquierdo. Así que antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Así que mi fuerza 1 en el eje Y sobre mi fuerza 1 va a ser igual a seno de 45. Despejo mi fuerza 1 en el eje Y, entonces esta fuerza 1 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Así que mi fuerza 1 en el eje Y va a ser igual a fuerza 1 por seno de 45. Reemplazo cada uno de estos valores. Mi fuerza 1 tiene un valor de 200 newtons, mi seno de 45 es 0.707. Multiplico y me dice que mi fuerza 1 en el eje Y es de 141.421 newtons. Ahora veamos si este valor es positivo o negativo. Recuerden, si la fuerza va hacia arriba es positivo y si la fuerza va hacia abajo es negativo. Como estoy hablando de mi fuerza 1 en el eje Y esta es positiva, va hacia arriba, yo sé que es positiva, ¿sí? Ahora aplico la otra función trigonométrica, porque debo aplicar siempre dos funciones, la función seno y la función coseno. Ahora voy con la función coseno. Entonces, coseno de 45 grados va a ser igual al cateto adyacente
que sería mi fuerza 1 en el eje X sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza 1. Entonces, coseno de 45 es igual a mi fuerza 1 en el eje Y sobre la fuerza 1. Como yo deseo despejar mi fuerza 1 en el eje Y, esta debe estar al lado izquierdo, así que antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Ahora sí comienzo a despejar mi fuerza 1 en el eje Y, así que esta fuerza 1 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Entonces tendría que mi fuerza 1 en el eje Y va a ser igual a fuerza 1 por coseno de 45 grados. Reemplazo cada una de estas variables. Fuerza 1, 200 newtons, coseno de 45 grados es 0.707. Multiplico y me dice que mi fuerza 1 en el eje Y va a ser de... discúlpenme, este es eje X, recordemos, es eje X, ¿sí? Aquí hay un error mío, discúlpenme, sepan disculpar, es eje X esto, ¿sí? Este es en el eje X, ¿sí? Ahorita es que encuentro eso. Este es en el eje X, en el eje X y en el eje X, ¿sí? Entonces mi fuerza 1 en el eje X va a ser 141.421 newtons. Ahora veamos si es positivo o negativo. Recordemos, si la fuerza va hacia la derecha es positiva y si la fuerza va hacia la izquierda es negativa. En este caso mi fuerza 1 en el eje X va hacia la derecha, por lo tanto yo sé que es positivo, ¿sí? Ahora tendría que esto expresarlo, ¿cierto? Aquí me faltó algo más. Recordemos que estas son las respuestas que me pide el libro, pero el libro solo acepta las respuestas con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en el primer número. Si este número es mayor a 5, redondeo. Si este número es menor a 5, no redondeo. En este caso, como 4 es menor a 5, no redondeo, así que mi fuerza 1 en el eje Y es de 141 newtons. Y lo mismo pasa porque como ese valor exactamente es el mismo, entonces lo mismo pasa para mi fuerza 1 en el eje X. Entonces, expresando mi fuerza 1 en su forma vectorial cartesiana va a ser igual a fuerza 1 igual a mi fuerza 1 en el eje X y más mi fuerza 1 en el eje Y, J, y reemplazo cada una de estas variables por su valor. Entonces mi fuerza 1 va a ser igual a 141 y más 141 J newton, ¿sí? Ya tengo las componentes de mi fuerza 1 y ya tengo la fuerza 1 expresada en forma vectorial cartesiana. Ahora voy con mi fuerza 2. Entonces voy al diagrama de mi fuerza 2 y ¿qué tengo? Tengo la fuerza y me da el ángulo, entonces debo aplicar las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces yo siempre comienzo con el seno, así que seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que sería mi fuerza 2 en el eje Y, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza 2. Entonces seno de 30 igual a mi fuerza 2 en el eje Y sobre mi fuerza 2. Yo deseo despejar mi fuerza 2 en el eje Y, así que todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Y tendría de la siguiente manera. Ahora despejo mi fuerza 2 en el eje Y, así que este fuerza 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar y tendría que mi fuerza 2 en el eje Y es igual a fuerza 2 por seno de 30. Reemplazo el valor de cada una de estas variables. Mi fuerza 2 tiene un valor de 150 newtons y el seno de 30 es 0.5. Así que mi fuerza 2 en el eje Y es de 75 newtons. Ahora hay que ver si este valor es positivo o negativo. Recordemos, si la fuerza va hacia arriba es positivo y si la fuerza va hacia abajo es negativo. Como hablo de mi fuerza 2 en el eje Y y esta va hacia arriba, yo sé que es positiva, así que queda 75 newtons positivo. Ya apliqué la función seno, ahora aplico la función coseno. Coseno de 30 grados, ¿a qué es igual? Al cateto adyacente, que sería en este caso sería mi fuerza 2 en el eje X sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza 2, es lo que está planteado acá. Yo deseo despejar mi fuerza 2 en el eje X. La variable que yo siempre deseo despejar debe estar a la izquierda, así que antes de despejar todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Ahora comienzo a despejar. Este fuerza 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar, así que mi fuerza 2 en el eje X sería igual a fuerza 2 por coseno de 30. Reemplazo cada una de estas variables. Mi fuerza 2 tiene un valor de 150 newtons, el coseno de 30 es 0.866. Multiplicando estos valores me sale que mi fuerza 2 en el eje X es de 129.904 newtons. Ahora veamos si este valor es positivo o negativo. Recordemos, si la fuerza va hacia la derecha es positiva y si la fuerza va hacia la izquierda es negativa. Como estoy hablando de mi fuerza 2 en el eje X y esta va hacia la izquierda, yo sé que es negativa. Realmente mi fuerza 2 en el eje X es de menos 129.904 newtons, ¿sí? Y además esto debe estar con 3 cifras significativas. ¿Qué quiere decir esto? Los 3 primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si este número es mayor a 5, redondeo, y si es menor a 5, no redondeo. En este caso, como 9 es mayor que 5, tengo que redondear. Es decir, después del 129, ¿qué número sigue? Sigue el 130. Así que mi fuerza 2 en el eje X va a ser menos 130 newtons. Y esta la ordeno en su forma vectorial cartesiana. Entonces mi fuerza 2 va a ser igual a mi fuerza 2 en el eje X y más mi fuerza 2 en el eje Y, J. Y reemplazo cada una de estas variables.
Entonces mi fuerza 2 va a ser igual a menos 130i más 75j newton, ¿sí? Al final va la unidad. Y con esto ya tendría mi fuerza 2 en su forma vectorial cartesiana. Y bueno amigos, con esto he acabado el video del día de hoy. Si te gustó el video y si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en mi canal. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en el siguiente video.